8:16. Vamos a noticias internacionales a esta hora. Laura Soto está con nosotros aquí en el estudio. Laura. Hola, ¿qué tal, Seba? Muy buenos días todavía, o buenas tardes, no, buenos días. Vamos a terminar esta revisión internacional con la intercepción por parte de Israel de una flotilla que iba rumbo hacia Gaza de alrededor de más de 50 embarcaciones, pero en este caso fueron al menos 22 las que han sido detenidas por Israel en las últimas horas, y esto ha ocurrido de hecho en aguas internacionales a alrededor de 1000 kilómetros de distancia de Gaza, por lo que se habla de un secuestro ilegal. Como ha dicho la organización a cargo de esta flotilla, la flotilla Global Summit, sabemos que es esa misma organización que ya en el pasado ha intentado realizar operaciones de este tipo sin éxito, acercarse a Gaza para poder intentar llevar alimentos, también otro tipo de productos necesarios para el vivir de la población que se encuentra en el enclave palestino. Y por supuesto que llama la atención de que esta interceptación haya ocurrido a tantos kilómetros de distancia de Gaza, esto cerca de una isla, de hecho griega, la isla de Creta. Fue en ese lugar donde se registró entonces la interceptación de al menos 22 embarcaciones, ¿no es cierto?, según lo que se ha informado y también ha denunciado entonces esta organización. El propio Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel también habló entonces de la detención de 175 activistas que iban a bordo de estas embarcaciones. De hecho, recordemos, yo les mencionaba al comienzo, son 58 embarcaciones las que zarparon desde puertos de España, Francia e Italia hace 2 semanas, con este objetivo entonces de llegar hasta Gaza, de romper este bloqueo naval israelí que se registra entonces en las costas de este enclave palestino. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores, además de informar entonces sobre la detención de estos activistas que de hecho fueron trasladados hasta Israel, han justificado su acción. Dicen de que ellos debían anticiparse al hecho de que estas embarcaciones se acercaran a Gaza debido a la gran magnitud, ¿no es cierto?, de la cantidad de barcos involucrados en esta flotilla, y el resto de las embarcaciones también se han dirigido a las aguas griegas, es decir, ya también se han retirado de la zona tras la interceptación de al menos 22 embarcaciones, pero lo cierto es que esto es una potencial vulneración al derecho marítimo internacional. Y sabemos también, y que es algo que se está denunciando en estos momentos, hay personas chilenas a bordo de esta embarcación. Se habla, ¿no es cierto?, de una mujer, de hecho chilena, que aparentemente pudo haber sido también detenida en medio de este grupo, pero por supuesto que vamos a hacer ahí la confirmación de aquello, pero la denuncia que nos llega en estos momentos, por cierto, en redes sociales, así que también ahí habrá que ver si es que llega alguna respuesta por parte de la Cancillería chilena. Pero lo cierto que por el lado, por ejemplo, de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, es que se ha también denunciado esta situación. Ella ha dicho y ha condenado también la detención de los activistas italianos involucrados en esta flotilla. Recordemos, por ejemplo, Seba, lo que ocurrió el año pasado, el segundo semestre de 2025, cuando se registró también interceptaciones de flotillas que intentaban justamente ingresar a Gaza. De hecho, se habla de que aparentemente una de aquellas embarcaciones en esa época logró romper el bloqueo naval israelí, pero sin embargo no acercarse a territorio gazatí, que era lo que buscaban en ese momento. De hecho, incluso la activista sueca Greta Thunberg, claro, estuvo en esas flotillas, así que también ahí, por cierto, que fue un hecho mucho más connotado, pero ahora nuevamente se ha renovado esta iniciativa por parte de estos activistas de distintas nacionalidades de intentar finalmente llegar hasta Gaza, que es el objetivo que precisamente están ahí buscando. Claro, para marcar un punto político, sin duda, con esta llegada a la zona. Claro, porque también los elementos que ellos traen a bordo en estas embarcaciones realmente no lograrían quizás paliar la crisis humanitaria que enfrentan estas personas, pero sí dar un punto político que tú bien mencionabas, que es lo que está ocurriendo con este bloqueo israelí que se produce también en Gaza, con este alto al fuego que de todas formas ha tambaleado en situaciones particulares en las cuales se han registrado sin duda ataques por parte de israelí
de Israel precisos, ¿no es cierto?, ante situaciones particulares que se han producido precisamente en el enclave palestino, pero de todas formas, si bien en diciembre, por ejemplo, la clasificación integrada de la seguridad alimentaria dijo que hubo mejoras en la nutrición y que el suministro de alimentos también había aumentado a raíz de este alto al fuego, todavía se registran cientos de miles de personas que siguen viviendo en condiciones catastróficas y se espera que esta cifra también se reduzca, ¿no es cierto?, durante esta época. Así que hay que ver qué pasa en ese sentido, pero lo cierto es que sin duda que es un nuevo punto político que intenta buscar esta flotilla al intentar romper este bloqueo naval israelí, que finalmente no lo logran, llegan a tan solo alrededor de 1000 kilómetros de distancia de Gaza. Ahora cambiamos de tema totalmente, nos vamos hasta nuestra región argentina, porque el expresidente Alberto Fernández, entre una de las causas que enfrenta con la justicia, que es la causa de seguros, ¿no es cierto?, que es la contratación irregular de seguros para organismos estatales, todo esto durante su gestión, finalmente se ha anulado el procesamiento que enfrentaba el expresidente en medio de esta causa. Ha sido la Cámara Federal de Casación que finalmente anula este procedimiento al entender de que no hay elementos suficientes que puedan finalmente llevar adelante este procesamiento, que es lo que buscaba justamente la Cámara de Apelaciones, cuando en noviembre de 2025 lo que hizo fue seguir llevando adelante este proceso en contra del expresidente Fernández. Y aquí lo que argumenta entonces esta Cámara Federal de Casación, que de hecho es el más alto tribunal en Argentina antes, o más bien después de la Corte Suprema, lo que se argumentaba es que un fiscal de esta misma Cámara o Corte de Apelaciones indicó de que realmente no había elementos para procesar al expresidente, pero aún así se decidió seguir llevando adelante este proceso. Y eso entonces es lo que argumenta la Cámara de Casación para decir realmente de que pese a aquel fallo o aquel punto que hizo aquel fiscal de la instancia, se llevó adelante de todas maneras el proceso y ahora finalmente se decide anularlo completamente, lo cual también, por supuesto, que es un punto positivo para el expresidente Alberto Fernández, pero habían dos medidas que estaban impuestas en contra del exmandatario que tienen que ver con un embargo de 10,3 millones de dólares y también la prohibición de salir del país. Y eso también fue anulado durante esta resolución. Ya no está con medidas cautelares, digamos, de ese tipo. Claro, había medidas cautelares que se habían tomado también en medio de este procesamiento, pero finalmente no llega a juicio porque se decide entonces anularlo, pero de todas formas el expresidente todavía está a la espera de un juicio que tiene que ver con violencia de género contra su ex pareja Fabiola Yáñez. Recordemos ese procesamiento que también se llevó a cabo en contra del exmandatario por lesiones graves y amenazas coactivas, que de hecho él mismo ha dicho de que esto realmente no ha ocurrido, que él no ha violentado a su expareja con la cual tuvo un hijo en 2022, la ex primera dama, ¿no es cierto? Hay que ver finalmente qué pasa con aquel procesamiento, pero al menos lo que tiene que ver con esta causa de corrupción por el caso Seguros ha sido anulado y hay que ver si es que finalmente alguna otra instancia va a querer revivir este caso, pero al mismo tiempo, al estar al menos el fiscal de la instancia de la Corte de Apelaciones y la defensa más o menos alineados, se entendería finalmente que esta causa quedaría totalmente anulado después de esta decisión. Ahora vamos al último tema, porque un bus, una micro se podría decir, en París ha caído al río Sena luego de que una conductora que se encontraba en práctica, de hecho estaba junto a su tutor mientras manejaba este bus, chocara otro vehículo. Ese vehículo también cayó al río Sena y este bus cae finalmente también a las aguas de este río, con 2 pasajeros a bordo que han logrado ser rescatados. Eran 4 personas entonces las que iban a bordo de este bus. Era la conductora que estaba en práctica, estaba en el fondo aprendiendo todavía a conducir este tipo de vehículos con su tutor y 2 pasajeros entonces que estaban justamente a bordo. Esto es algo que por supuesto que va a tener que estar en materia de investigación por parte de las autoridades francesas, pero lo cierto es que se indica que este incidente ocurrió a eso de las 9:30 de la mañana y vemos parte de las operaciones que se registraron para poder sacar a este bus del agua, que quedó de hecho completamente sumergido y tuvieron que conectar ahí cables con una grúa para poder finalmente sacarlo. Y todos los involucrados, los que iban a bordo de este bus, yo te decía, la conductora, el tutor y también 2 pasajeros, fueron rescatados, se encuentran sanos y salvos, pero por sin duda que es
un hecho bastante insólito lo que ha ocurrido durante esta jornada y también pudo haber resultado muchísimo más peligroso. Claro que sí, podría haber tenido consecuencias mucho más graves todavía. Bien, ahí la información internacional entonces, la actualización más adelante ya en la noticia de media tarde. Exacto. Gracias, Laura. Que esté muy bien, nos vemos.